ahí Juanito me ayuda poniéndome una figura que tuvimos en la semana con la escuela de verano. Hubieron dos, pero una me llamó la atención. Son unas manos y quiero que usted las vea porque fue importante para mí esta figura que estuvo proyectándose aquí en el fondo, porque mientras los niños cantaban y hacían todo lo demás, esta figura a mí me hacía ver que atrás de ellos, atrás de nosotros, hay alguien muy, pero muy poderoso. Y a veces se nos olvida de ese Dios poderoso. Los atributos de Dios están ahí para disfrutarlos, pero también están para darnos seguridad. De repente no nos gusta que Dios sea tan omnipresente porque como que no nos deja hacer algunas cosas, ¿no? ¿Sí ven la figura? De repente como que no nos gusta tener un Dios tan omnisciente porque, nos está leyendo el pensamiento también. No nos gusta de repente creer un Dios inmutable porque quisiéramos un Dios más flexible a nuestras necesidades. Y parece ser que vivimos en una ignorancia voluntaria. Queremos acomodar a Dios a nuestra imagen. Y déjenme decirle algo, hermano. Los niños, los muchachos también, que el grupo que tuve de adolescentes, algo que tuvimos que estar repitiendo cada día. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, Dios nos libre de tratar de hacer a Dios a nuestra imagen y semejanza. Eso lo hicieron los griegos en su momento. Y lo único que lograron es que no solo pusieron su imagen y semejanza, sino también sus debilidades, sus errores, y empezaron a definir parámetros en la vida de esos dioses, en la parte de la mitología, para meter aún la parte humana. Tan humanos, dioses tan humanos, que aún pecaban. Nuestro Dios no peca, hermanos. Nuestro Dios es santo. Y usted y yo tenemos que estar conscientes de él. Esta figura se me hace muy interesante porque me hace ver que atrás de las estrellas y todo lo que nos rodea, el mismo universo que es tan grande, hubieron unas preguntas increíbles que venían por ahí. No traemos las preguntas, ¿verdad? Pero había preguntas bien complicadas que le hacíamos a los muchachos y ellos se sabían todas esas preguntas. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? ¿Nos quiere decir una? ¿Una difícil? A ver, Vivi, pásanos y danos un dato de una de las preguntas del cuestionario. Pásale, es muy buena para eso. Una que impresiona a los hermanos, un dato así astronómico que aprendiste esta semana. Cualquiera de las 200 que sabes. ¿Sabían ustedes que, no sé, que la distancia medida... Sé que la estrella más grande se llama R126A1. ¿Alguien se lo sabe? Yo. A ver, voy a preguntarlo. ¿Cómo se llama la estrella más grande, Vivi? R126A1. Déjame consultarlo con Google. Sí es. Si se dan cuenta, hubieron muchas cositas. Gracias, Vivi. Hay un montón de preguntas de distancia, velocidad y todos esos cuestionamientos. Y un momento en que tuve que hacer la diferencia entre la astrología y la astronomía, porque de repente siento que la iglesia no ha podido separar esas palabras y nos volvimos más astrológicos que astronómicos. La astronomía es una ciencia que se dedica a investigar y realmente busca datos científicos, esa es la idea, del movimiento de la galaxia en sí. Pero la astrología no, la astrología le pone un poco de emoción al asunto, definiendo que aún las estrellas tienen un poder para influir en el comportamiento humano. Por eso es que muchos de ustedes en la mañana leen, díganlo, leen su... sí, la Biblia. Quiero saber qué dice el Señor. Judas se ahorcó y no ni se ahorcan, ¿verdad? Pero si usted nota, parece que el periódico se empeña mucho, las revistas, en definir que la astrología tiene un poder muy grande. Les enseñaba, sí, que es cierto, si usted se da cuenta, hay constelaciones también de Acuario, de Leo, de Cáncer y esas cuestiones. Pero solamente son constelaciones, no influyen realmente en nuestro andar diario. Eso tiene que ver con la relación con ese creador que tenemos, que es Dios. Y una característica que Dios tiene, ahora sí regresamos a la cita que teníamos hace un momento, una característica que Dios tiene es
que es generoso. ¿Usted lo cree? Tenemos un Dios muy generoso. Amén, amén. Gloria a Dios. Adolescentes, aproximadamente ¿cuántas estrellas hay en nuestra galaxia? 300,000 millones aprox. Es muy generoso. Hay cantidades extraordinarias aún de galaxias y galaxias, millones y millones, y se habla de millones y millones, y uno se queda loco con todo eso. Y lo más tremendo es cuando te alocas viendo todos esos números y no eres capaz ni a veces de tener control de tu propia vida, y te das cuenta que Dios tiene un trabajo extraordinario que hacer. Pero es que Él es generoso. La gracia, cuando entendemos la gracia como generosidad, dice la Escritura, es poderoso para hacer que abunde en nosotros toda gracia. Y esta frase me gusta: cuando tiene lugar la gracia, se produce la generosidad. Ocurre magnanimidad abrumadora e indestructible. Cuando Dios entra en nuestra vida, se supone que nosotros empezamos a ser muy generosos. Muy generosos. No lo comprendemos. Somos desprendidos. Y si usted no es desprendido, empieza a dudar un poquito de esa gracia que usted necesita activar. No significa que no tenga el Señor, pero significa que a veces nuestra parte humana lucha con algo de inseguridad, de ¿qué vendrá mañana? Pastor, yo no puedo apoyar porque yo no sé qué vendrá mañana. Bueno, cuando uno da, sabe lo que vendrá mañana. Dios nos va a sostener. Eso es lo que viene mañana. Por eso la confianza del generoso es esa, que Dios tiene control del presente y del futuro. Uno dice, bueno, ¿yo para qué me preocupo? Y el mismo Señor lo dice: ¿de qué te preocupas? Las mismas aves del cielo ni trabajan, ni ciegan, ni hacen nada, pero el Señor las alimenta. ¿Cuánto más vosotros, que sois sus hijos? Claro, no significa que ya no vaya a trabajar y que el Señor me mantenga, no es la idea. El Señor le da la oportunidad de trabajar, de producir, para testificar, para amar, para ser generoso también en su empleo. Yo nomás voy a hacer lo que me toca hacer. Por eso es que hay dos tipos de personas que a veces no avanzan en la vida. La primera es los que no hacen lo que se les dice. Esos nunca avanzan en la vida. Y hay otros, los que solo hacen lo que se les dice. ¿Ya me unen? ¿Ya? Vamos, como los estudiantes que están esperando que el reloj, ven a chicharra ya el maestro, ven, ese muchacho ya lo importante que ya se fue, ya cumplí, mi deber era hasta las 2. Pastor, y más vale que se acuerden porque a las 2, a la 1 nos vamos. Una vez me llevaron a una iglesia, yo no la creía, la verdad, no lo creía. Pero hay un hermano, no quiero pensar que el hermano Efraín está haciendo esa función allá. Está el reloj y está un hermano constantemente mirando al pastor y está así como, ¿le quedan 10? ¿Le quedan 5? Sí, a veces te amenazan. Recuerdo una vuelta en mi iglesia que prediqué hace unos meses. El hermano llegó muy contento y me dice: mira, hermano, usted no importa lo que usted se tarde, yo no voy a las 9. Hermano, pero vamos a empezar a las 8. Aquí a las 9 se acaba. El pastor lo sabe. Ok, muy bien, pues si usted se quiere a las 9, adelante. Yo terminé a las 10 y ahí estaba. Le dije: no, que sí iba a ir, hermano. Oh, hermano, pues está interesante el asunto aquí. Es que no se trata de definir mi postura. Cuando tú te confrontas con Dios, el tiempo pasa y no pasa nada. Dije el hermano Dani, ¿verdad? Simplemente disfrutamos. La gracia de Dios así es. Hay una historia que leí hace un tiempecito de esta señora que tenía una tienda de ropa de novia. Se llamaba Amy Wells. Amy Wells no sabía que esa mañana ella iba a ser donadora de la gracia generosa. Así que mientras ella arreglaba los vestidos, vio que había unos grupitos de mujeres que habían llegado para probar el vestido de novia de una muchacha que en pocos meses se iba a casar. Lo que ella no sabía es que a unos kilómetros estaba Jack Wells. Este señor tenía un problema, estaba a punto de morir.
Ya su cáncer estaba muy avanzado, estaba muy delicado, y su hija Chrysalis pues, ya estaba a punto de casarse. Así que esa mañana, mientras él está en el hospital, le dicen: ¿por qué no salimos y seguimos con los planes de la boda? Ella no quería, ella quería estar con su papá. Pero pues el novio dice: ya entiendo que tu papá está grave, pero tenemos también una fecha y tenemos que ir a preparar lo del vestido y todo lo demás. Es importante que te lo vayas a probar. ¿Por qué no vas con la mamá, la consuegra? Todos habían llegado para celebrar Acción de Gracias en noviembre. Sin embargo, el señor está grave. Miren el dilema ahí emocional. La convencieron a esta niña Chrysalis, la llevan a la tienda, y esta señora, Amy, observa el cuadro, ve que hay tristeza, ve que hay cierta inconformidad en algunas cosas, y empieza a escuchar: pero es tan grave, a lo mejor muere en unos días, yo no puedo casarme así, voy a sufrir mucho. Y empieza a escuchar todo, y escucha de repente una frase que le ayudó a activar esa gracia generosa: oh, si mi padre me viera con esta ropa. Porque parecía una princesa ella. Ahí el autor narra todo el detalle de la seda, del tipo de vestido, cómo se miraba y cómo se admiraron de ver. Y ella lloraba y decía: si mi padre me pudiera ver. Pero lógicamente tenía que dejar el depósito, tenía que pagar, no podían sacar el vestido, etcétera, etcétera. Así que simplemente esta mujer le dijo: llévate el vestido y ve al hospital y muéstrate a tu padre, que él te vea. Tengo que dejar un depósito, no dejes nada, solamente ve y deja que tu padre te vea así. ¿Se imagina la emoción un momento? Parece algo tan simple. El asunto es que lo que ella no sabía es que al llegar al hospital y tratar de dar un medicamento a su padre para que despertaran, para que el Señor sonriera, llorara, cerrara los ojos y 3 días después muriera. Ya no abrió los ojos más. Por eso es importante un detalle de generosidad. ¿Cómo se llama esto? Así: gracia de la, díganlo, de la generosidad. ¿Acaso no es Dios así? El asunto es que cuando Dios trabaja en ti y te motiva para ser generoso en algún detalle, tú ya activaste un proceso que no sabes la trascendencia que va a tener, aunque sea pequeño. Tú no sabes si aquella moneda que diste a una persona va a trascender para que esta persona crezca y haga muchas cosas. El asunto es que quisiéramos estar seguros de eso. Y a veces cuestionamos porque quisiéramos estar seguros que lo que estás dando va a trascender. No nos importa eso. Por fe lo hacemos. Hay gente que ha creído en nosotros. Esta tarde voy a hablar de una gracia, la última. Espero que sea la última porque me emociona el tema. Espero verlos en la tarde. La gracia de la adopción. Y voy a hablar de algo que a mí se me hace muy fascinante: que Dios nos haya adoptado sabiendo lo que nos íbamos a convertir. Nadie adopta un hijo si saben que se va a convertir, ¿o sí? Que usted va a ¡ay, quiero adoptar este bebé! No, mira, aquí está todo lo que viene. A los 20 años va a fumar marihuana, a los 30 va a estar encarcelado, a los 40 va a andar tirando balazos, y a los 50 a lo mejor le tiran a él. Vas a sufrir toda la vida. Adóptalo. ¿Lo adoptaría usted aunque el bebito esté precioso? ¿Te levanta las manos? ¿Por qué adopta a alguien? Porque no sabemos qué viene, pero confías, tienes fe, confianza en que lo que vas a poner en el corazón de esa persona va a trascender. Dios nos adoptó sabiendo nuestro final, sabiendo nuestra maldad. Dígame si eso no es una gracia generosa. Amén. Nos ama a pesar de. Nosotros no tenemos ese poder, porque si lo tuviéramos de seguro no lo haríamos. Ay, no lo voy a dar porque de seguro lo va a usar para drogas. Ya determinaste para qué lo usa. Eres profeta, eres Dios, ya estuviste ahí, ya lo viste. No lo sabemos. Uno lo hace por fe. Esa es una parte de la gracia generosa. Dios nos ama, hermanos, ¿están conscientes de eso? Bueno, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque
no le conoció a Él. La gente no conoce de ese Dios que es generoso. Por eso es que cuando pedimos a Dios tenemos que pedir conscientes de que Dios nos va a dar mucho. Y hay una cosa que casi no pedimos, ¿te acuerdan? Empieza con S, termina con sabiduría. ¿Cuál es? Léanlo conmigo. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a quién. Pídala a Dios, el cual da. Otra vez, el cual da con generosidad. Entren, hermano, tómele. Ahora le voy a hacer una pregunta. Teniendo este texto en mente, ¿usted cree que la iglesia es sabia? ¿Usted es sabio? ¿A poco el mundo no estaría mejor si esta petición se hiciera constantemente? El problema no es la sabiduría, el problema no es la abundancia. El problema es que no lo pedimos. Porque para pedir tengo que tener la confianza del Hijo de Dios que se acerca a aquel que lo puede dar. La sabiduría está, y todos la quisieran. Yo quisiera un poquito, pero me da pena, me da vergüenza. Y es lo que hace el pecado, te aleja de la bendición de acercarte al Padre, te aleja de la gracia de llegar al trono de la gracia y hallar oportuno socorro y misericordia y decir al Señor, yo necesito esa sabiduría. El Señor dice, pues agárrame, amigo, porque hay bastante. Todo lo que no pidió tu congregación, cuando yo oro, así me pasa, todo lo que no pidió la congregación, te lo dejo aquí. Y ahí estoy, no sé qué hacer con tanta, hermano. Pídale, ándele, llámele, pídale. O sea, aquí la idea es, hay mucho para dar. Y el Señor de verdad no detiene eso. Lo quiere dar abundantemente. Acuérdense que es una gracia multiforme. Y la gracia multiforme de Dios también se convierte en generosidad. Vean lo que dice 1 Timoteo. Pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí, dice Pablo. ¿Cómo? Con abundancia, junto con la fe y el amor en Cristo Jesús. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman la causa de la superabundante. Aquí usa Pablo una expresión, ya no sabe qué decir Pablo. Es que la gracia de Dios es así. Es que es superabundante en nosotros. Y nos dio su don inefable. Es tanta la gracia de Dios que mandó a su Hijo por usted y por mí. Así es Dios. No sé si usted ha notado que cuando Jesús hacía un milagro, hacía milagros en abundancia. O sea, el milagro rendía y sobraba. ¿Se acuerdan de la alimentación de los 5,000? Denle, que se llene. Pero nada más hay unos pececitos para todos, va a ver. Ahí estaban reparte hasta se empacharon. Y sobraron 12 cestas de pedazos. Nada más para noche del otro día. Así es Dios. Pongan las tinajas hasta el tope, llénenlas de agua, llénenlas, no digo la mitad, llénenlas. Porque si el Señor te va a dar algo, te lo va a dar en abundancia. Llegó el hijo pródigo, háganle fiesta, maten el becerro más bonito. Hay una pachanga, el hijo llegó y era el pecador, era el hijo pródigo. Pero hagamos fiesta. Y luego dice la Escritura, y hay fiesta en el cielo también. Dígame, hermanos, si Dios no es un Dios generoso. Analícenlo un poquito y digan, sí, pero que Dios es muy generoso. Le dio un gran esposo, ¿verdad, hermana? Miren, voy a regresar. Dios es tan generoso que le dio a su esposo. Ay, pastor, creo que llegué tarde a la repartición. No, hermanos, Dios es generoso. Miren, tan generoso el Señor es con mi esposa que le dio un esposo delgadito cuando se casó con él. ¿No bien? Dios prospera el camino.
Así de tremendo es Dios. Dios es tan generoso que le dio a su esposa, hermano. Así Dios le ama tanto, decía un hermano pastor, creo que Dios me odia, no. Dios le ama tanto que le dio a su esposa. Dios le ama tanto que le dio unos hijos hermosos. Y los que dicen que se parecen a mí, no, hombre, que Dios se siente todavía más. Así de generoso es Dios. Pero sí notaron, y yo sé que lo notaron por las risas, que no había pensado usted que la generosidad de Dios se ve en esos detalles. Es que Dios es tan generoso porque, no sé, tenemos mucho que comer, tenemos mucho que vestir. Siempre lo vemos desde el lado material. Pues la generosidad tiene un inicio emocional y espiritual. Empiezo a tener la capacidad de asombrarme de, tengo unos padres extraordinarios. Dios es tan generoso que me dio una familia extraordinaria. Dios es tan generoso que tengo mi carrito que me lleva para aquí y para allá. No estoy pensando si es modelo reciente o no. Dios es generoso. Y no estamos analizando si tengo más o menos. Siempre tengo más de lo que necesito realmente. Eso es lo que hace Dios. Ahora dice en Corintios, el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Ok, o sea, usted dice, pastor, que Dios es generoso, pero que también hay una condición. En cierta forma sí. Yo necesito creer en Él y mantenerme de acuerdo a su voluntad para que la justicia de mi vida, fíjese bien, para que la justicia en mi vida se vaya activando. Es decir, yo uso esa gracia que Dios me da, la doy a otro y automáticamente Dios empieza a ser como un tubo que empieza a proveer a través de mí para otros. Yo soy generoso cuando soy generoso con otros. No es que Dios sea generoso cuando recibo, sino cuando doy. ¿Me estoy explicando? No quiero ser buenas con esa terminología, pero es la idea. Yo me voy ensanchando porque el Señor me usa más y más y más. Cuando usted saluda a alguien, Dios lo está usando para ser generoso. Cuando usted le da un plato de comida a alguien, Dios lo está usando para ser generosa. Y así sucesivamente. Y a medida que tú dices, Señor, yo quiero ser usado por ti. Pues órale, éntrale al paso, éntrale a la gracia que es generosa. Y mientras más sirves, te das cuenta que más tienes. ¿Sí me explico en esto? Bueno, hay un pasaje en la Escritura donde Pedro dice, Señor, nosotros hemos dejado todo. Parece un reclamo, Señor, parece que hemos dejado todo y te hemos seguido, dice Mateo. ¿Qué pues tendremos? Yo creo que este versículo hubiera servido para que el Señor le hubiera pegado una santa regañada a los discípulos por estar pensando así. Bueno, ya soy generoso y ¿de cuánto nos toca? Yo sirvo al Señor, ¿de cuánto nos toca? Voy a ser generoso, pero ¿de cuánto estamos hablando? De repente pareciera que así es la pregunta. Jesús puede haber, les digo, dar una santa regañada. Sin embargo, usa otro término. Bueno, y todo el que por causa de mí haya dejado casa, hermanos, lean conmigo, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirán 100 veces más. A la vida. Si tanto problema tienes con las cosas materiales, pues dale. No, Dios nos está pidiendo que des eso. Te está pidiendo que seas generoso, que tengas un corazón generoso. Por eso Pablo decía, cada uno de como propuso en su corazón. Dejen que Dios trabaje su vida. Y de esa manera usted aprenda a ser generoso en todos los detalles. ¿Qué es lo que más lamentan nuestros hijos? ¿De qué se quejan? Padres, ¿de qué se quejan nuestros hijos? Ayúdenme. ¿De exceso de amor? ¿De exceso de regalos? Papá, ya párale. ¿Cómo estás? ¿Ya me compraste el Play 5 y ya has salido? Ya párale, papá. Ya estoy, es más, ya estoy harto de todo lo que me das.
Todos los días, puro besos y abrazos, ya párale. ¿Se enojan nuestros hijos por eso? ¿De qué se quejan? De lo que no se da. Esa es la queja. Y ahí es donde yo tengo que recapacitar y darme cuenta que a lo mejor no he sido muy generoso, que digamos. He suplido, he cambiado una necesidad emocional por una necesidad física, o he cambiado una necesidad de apoyo espiritual por alguna situación material. Y cuando yo sustituyo lo que verdaderamente tengo para dar tanto, es donde aquello que tengo tanto se mete en mí y se echa a perder. Esto es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Dios te hizo, hermano, para ser generoso de lo que Él es. Dios nos ama. ¿Y cómo sabe que Dios le ama? Cuando usted ama. Porque entonces se da cuenta que la gente que lo rodea le ama. Aprende a apreciar eso. Y eso es lo bonito de esto, dar más y más y más. Heredará la vida eterna, dice el Señor. Hay un personaje en la Biblia, Zaqueo. Voy a ir rápidamente en esto. En Lucas 19:12, ¿se acuerdan la historia? No voy a contar el chaparrito aquel que se subió al sicómoro, ¿se acuerdan? Y quería ver a Jesús. Era un hombre ladrón. Era un hombre, dice el autor de un libro, era asquerosamente rico. Yo voy a apuntar porque me gustó su frase. Asquerosamente rico. Estafaba y robaba, y su propio pueblo no lo quería. Era un cobrador de impuestos. El único problema que tenía era chaparrito. Así, ¿no? Así, no sé, así. Viene Jesús, no sabe qué hacer, la gente lo ignora, probablemente ni lo dejaban ver. Ahí viene el ladrón, que se vaya, tápense todos, que no pasen. Que sube un sicómoro, ve a Jesús y está viendo a Jesús. De repente ve que Jesús lo ve. Y no solamente lo ve, hey, Zaqueo, le llama por su nombre. Bájate de ahí. Hay una teología que me encantó hace años que predicaba sobre este pasaje cuando decía: el Hijo de Dios nunca voltea para arriba. No es su naturaleza, Él es el Rey. Y cuando vean a Zaqueo, bájate de ahí. Esa era la idea en aquel tiempo. Ahora pienso que es un Dios tan generoso que le dice: pobre de ti, bájate. Y baja a Zaqueo, al más pobre del pueblo. Es tan pobre que lo único que tiene es dinero, y mucho. Lo lleva a su casa, y ahí en la casa el Señor hace un milagro extraordinario en su vida. Cambia ese corazón de piedra, de avaricia, por un corazón generoso. Y Él dice: la salvación ha llegado a esta casa. ¿Qué llegó a esta casa? La gracia generosa. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahí sale ese pasaje, porque este pedacito de gente se llenó de tanta gracia que dijo: pues si le he fallado a alguno, le doy 4 veces más. Yo creo que no faltó el vecino que decía: a mí me debes, ¿no? No sé, pero él a lo mejor tenía su listita por ahí, y empezó a suplir 4 veces más. Yo le digo algo, hermano, eso es lo que hace Zaqueo. Y entiendo esto. El versículo 8 de Lucas 19 dice: Zaqueo dijo: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién puede activar ese corazón generoso? Solo Dios. No hay pierde. Recuerden lo que le dije: la queja más grande que sufren los adultos cuando revisan su pasado, y lo cual les causa mucha culpa, es lo que no hicieron, lo que no se dio con generosidad. A veces se da más con generosidad la venganza, el odio, la riña, la agresividad,
que dar con generosidad aquello que realmente va a salvar nuestra alma: el amor, el perdón. Dos cosas, hermanos, que yo quiero dejar en su mente. Dios nos perdonó. Y si usted ha pecado y se arrepiente, adivinen qué va a pasar: lo va a volver a perdonar. ¿Sabe por qué? Porque así de generoso es el corazón de Dios. Lo que no le puedo asegurar es que usted se arrepienta, pero sí le aseguro que Dios lo perdona. Y es por eso que yo tengo que aprender a tener ese corazón de Dios, de ser generoso. Hubo un personaje, voy a invitarles a estar en pie, porque este personaje hizo todo lo contrario. El rey le había perdonado su deuda y le dijo: ¿sabes qué? Te perdono todo, una deuda tremenda. Pero lo que hizo el hombre, en el versículo 32 al 33 de Mateo 18, es que mandó a meter a la cárcel a una persona que le debía mucho menos de lo que él debía al rey. Se ensañó con el otro. Entonces el rey lo manda a llamar y le dice: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? La gracia es para dar. Así como Dios nos ha perdonado, complételo, nosotros perdonamos. Así como Dios le ha amado, así como Dios lo respeta, y póngale todo lo que quiera, así como Dios le da, así de usted. No sé cómo está tu corazón esta mañana, pero la invitación sigue en pie. Ore para que Dios le permita tener la gracia de dar, la gracia de ser generoso. Una sonrisa, hermano. Sonría, ame, cuide, apoye, sirva. Alguien me decía hace poco que la estadística de la iglesia siempre es que el 15% de la iglesia es la única que sirve. Yo le dije: esa estadística está mal en la central, está muy baja. Creo que más del 50% de la congregación está sirviendo en algo. No tenemos que dejarnos llevar por estadísticas. Se necesita simplemente abrir el corazón, y más el generoso, ¿no?, para empezar a servir a Dios. Antes bien, dice el 2 de Pedro 3:18, si quieren leer conmigo este versículo: antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad, porque hasta la eternidad el Señor será generoso. Será tan generoso que si te toca un lugar en el infierno, te va a dar estar en buen lugar. Así de generoso es Dios también. No me voy a meter en ese lado, pero oremos que Dios nos permite ser generosos, para que Dios sea generoso también. Bueno, más bien Él ya es generoso. Nosotros tenemos que aprender a ser generosos. Miren sus rostros, hermanos. Bendito Dios y Padre, ¿cuántas veces limitamos toda la gracia que nos das? Dudamos, cuestionamos, y eso no nos permite explorar que el ser como tú, Señor, nos permita hacer crecer más y más a imagen y semejanza tuya. Ruego por tu pueblo que este concepto de una gracia generosa me permita ir más allá, a no solamente entender que tú pudiste cambiar el rumbo de la historia con un chasquido, sino que decidiste venir, fuiste más allá, y en tu generosidad tu Hijo vino, y en tu generosidad vivió entre nosotros, sufrió como nosotros, murió y resucitó por nosotros. Entendemos tu generosidad, entendemos que no solamente nos dejaste a la deriva pensando en que cada uno se haga responsable de sus propias decisiones, sino que todavía dijiste: me voy, pero dejo a otro consolador,
generosidad. Y sigue activo en nuestra conciencia, en nuestra mente. Bendito Espíritu Santo, gracias por visitar nuestra mente y nuestro corazón día a día. Siempre con generosidad. Gracias, Padre, por ser bueno. Agradecemos, Señor, que nunca nos dejas. Y siempre hay más de lo que necesitamos. Más y más y más. Permítanos ahora ver la necesidad en otros. Amar, cuidar, perdonar. Y sobre todo, Señor, cuidar nuestro corazón. Que se mantenga activo en relación contigo. Lo que tú quieras, Señor. Gracias por lo que nos permites hacer. Sabemos que vamos a hacer proezas, dice tu palabra. Hacer grandes cosas en tu nombre. Porque hay corazón generoso en nuestra vida. Gracias porque nos da la oportunidad de apreciar lo que nos das. Permítenos ser generosos con nuestros hijos, con nuestra esposa, esposo, parientes, amigos, con todas las personas que nos relacionamos. Generosos como empleados, generosos como jefes, generosos en todo el sentido de la palabra. Donde nada nos limite, porque tenemos un Dios que da abundantemente y sin reproche.